¿Y si te dijese que el mundo podría empezar a irse al carajo en unos 30 años? Que los recursos del planeta se verían comprometidos y que las naciones se verían obligadas a compartir suministros cuando en el fondo sabemos que no lo van a hacer. ¿Y si te dijese que el único que puede salvarnos eres tú, pero con todo el derecho del mundo te niegas? ¿Y si en el camino encontrases a alguien que te permitiera entender que a veces solamente necesitamos encontrar a alguien para ser valientes? ¿Y si en este viaje lleno de sacrificios lo que realmente has sacrificado es la vuelta a la Tierra porque has encontrado un lugar donde encajas mejor? ¿Y si hacemos un análisis de Project Hail Mary y cómo su mensaje va más allá de lo que creíamos? Bueno, el pasado 27 de marzo se estrenó Project Hail Mary o Proyecto Salvación, que es una de esas películas que sin dudas te recuerdan por qué amamos el cine. Al menos a mí me dejó con una profunda reflexión que a día de hoy me tiene dando volteretas. Debería ser un pecado imperdonable no ir al cine a ver esta película, ya que es uno de esos momentos en la vida donde habrías deseado verla en pantalla grande sí o sí. Créeme, sé de lo que hablo, porque hay muchas películas que por tiempo o las cosas que fuese no las pude ver en el cine y cuando las he visto en casa me he arrepentido de forma indescriptible e incontrolable a nivel espiritual, carcomiéndome por dentro, vamos, a día de hoy hasta que me muera. Por suerte ese no es el caso, ya que pude ver la película en Cines Kinépolis, donde no solamente tienen las mejores palomitas, sino también las mejores pantallas y sillas. La sesión matinal es sin dudas la mejor porque vas tranquilito, sin colas y sin que haya ningún tipo de problema. Es el cine más cómodo al que yo voy siempre, y esta película, madre mía del amor hermoso, cómo se ve. Por fin tenemos una película que tiene color. ¡Color! ¿Tú recuerdas lo que es el color en el cine? Pues yo a veces la verdad no lo recuerdo en esta era del gris, del frío y de la tristeza. Ver en una pantalla láser ultramomentos como el de los astrófagos en Tau Ceti es una de esas experiencias que en mi vida voy a olvidar. En este vídeo vamos a hacer un análisis de la película, de su mensaje y de cómo la valentía, la muerte y la amistad nos llevan a un final donde no hay un villano definido per se, aunque sí lo parezca. Hay muchos matices de los que hay que hablar. Ryan Gosling creo que ha nacido para interpretar a Ryland Grace. No sé cómo será en el libro porque no lo he podido leer, pero sí algunos pequeños fragmentos para hacer este vídeo. Pero la película me ha mostrado a un hombre curioso, gracioso y magnético, siendo Ryan el actor perfecto que tiene todo lo necesario para caerte bien en absolutamente cualquier escena, incluso en la que se niega a salvar el mundo. Se nos plantea una situación catastrófica donde un microbio alienígena llamado astrófago devora literalmente el calor superficial de las estrellas, que por ende llevan a que haya una amenaza que va a aniquilar la vida de todos los planetas que orbitan alrededor de esas estrellas, cuya radiación va a disminuir tantísimo que la vida se va a volver o muy complicada y a veces hasta imposible. Curiosamente, el astrófago tiene la capacidad de absorber esa energía y convertirla de nuevo en energía utilizable, convirtiéndola en un combustible perfecto para que la Hail Mary llegue más lejos de lo que nadie ha hecho jamás en la historia de la humanidad. Al final, resulta irónico que aquello que nos iba a destruir, paradójicamente, es una de las soluciones clave a ese problema energético que siempre ha tenido la humanidad. Es por eso que me gusta tantísimo que los astrófagos, al igual que la energía nuclear o cualquier tipo de combustible o energía inestable, se convierta en un peligro tan grande como el que vemos en la película. Todo siempre ocurre por un fallo humano más que el propio medio, pero tú me entiendes. Grace es un profesor juguetón con sus alumnos donde quiere que aprendan lo máximo posible al mismo tiempo que los protege de la verdad. Al final acabamos viendo cómo les explica lo que está ocurriendo en realidad, ya que uno de los puntos más importantes del personaje es su temeridad, su valentía y, como dice la propia Eva Stratt, su opinión impopular, la capacidad de defender tus ideas a pesar de lo que digan los demás. Esto ocurre porque en un periodo de incertidumbre necesitamos gente decidida y segura de lo que hace, porque es que si no, estamos condenados al fracaso. Este es el papel que recae sobre Eva Stratt, un personaje misterioso y sin demasiada empatía que tiene que tomar las decisiones más difíciles cuando nadie más puede tomarlas. Y creo que ahí radica uno de los puntos más importantes de la película, que no tiene villanos aunque Eva lo parezca, sobre todo por la escena donde obliga a Grace a subirse a la nave. Project Hail Mary no tiene villanos que busquen dominar el mundo o destruirlo. Tiene personas que tienen que tomar decisiones difíciles en un mundo desesperado, que hacen lo que hacen no por un sentimiento egoísta, sino por el bien de todos. Grace, sin ser astronauta, ni piloto, ni tener la preparación suficiente más allá de su conocimiento de los astrófagos y las reuniones más importantes de la misión, es el único que puede ayudar en esta misión suicida. No es porque no haya más gente, sino porque no hay nadie como él. Esa responsabilidad es tan grande que nadie querría asumirla, creo que es plausible. Así que es
muy difícil no entender a Grace y su negativa de sacrificarse por la humanidad. Vamos a ver, ¿tú lo harías? Entendiendo el contexto, ¿vale? O sea, no tienes pareja, no tienes familia, no tienes ni siquiera un perro, así que ¿qué es lo que tienes que perder? Tu propia vida. Aunque no veas en esta misión, morirías igual, ya que la Tierra estaría condenada a morir lentamente en los próximos 30 años. Así lo vemos al final de la película, cuando los mares están congelados y todo el mundo viste como si estuviesen en el Polo Norte. El conflicto no se basa en si vas a morir hoy o mañana, se basa en que si vas a morir, por lo menos lucha hasta el final. El único conflicto que existe aquí es el que tú puedas sentir, ya que en realidad, hagas lo que hagas, nadie te asegura el éxito. La misión puede ser un fracaso absoluto o quizás todo lo contrario. La fe en el éxito y la esperanza es lo único que nos queda en este punto. Por eso hay una escena clave y que es de mis preferidas, como es la de Eva Stratt cantando Sing of the Times de Harry Styles. Aquí Grace habla con Eva sobre si la misión tendrá éxito y sobre cómo creer en Dios es la mejor alternativa. Básicamente porque ha llegado un punto en el que, seas o no creyente, tienes que aferrarte a algo desesperadamente para poder seguir avanzando. Esto ocurre mientras, en paralelo, todos beben y cantan en una fiesta de celebración por la vida antes de la muerte. Esta, digamos que no es una escena triste, es una escena que trata sobre la resiliencia humana, sobre cómo somos incapaces de rendirnos y sobre todo de tener esperanza. Toda esta gente sabe que va a morir y está dispuesta a darlo todo por sus familias, ya que por ellos son valientes, por ellos son capaces de hacer lo que sea necesario, y por eso Grace es tan egoísta de sentirse mal y no estar preparado, no porque sea un cobarde, no porque esté mal que se sienta así, sino porque no tiene una razón por la que luchar. Creo que esta ha sido una de las mejores partes de la película porque se ha sentido a Grace súper humano y súper real. Una de las cosas que lo diferencia del resto de personajes es que su personalidad cuaja increíblemente bien con la enseñanza, ya que es un hombre intuitivo, resolutivo y muy amigable. Digamos que Grace es idóneo porque no juzga y tiene la mente abierta a aprender cosas nuevas. De ahí esa temeridad de sus trabajos anteriores, lo que le separó de la comunidad científica, que sabemos es más conservadora y no tan imaginativa. Pues la canción de Harry Styles es un momento mágico que nos muestra cómo Eva, que hasta ahora parecía impasible e imperturbable como personaje, conecta con todos los que hay en esa habitación en una muestra de empatía, pero sobre todo en una muestra de fe. Lo mejor de todo esto es que la canción no fue escogida por el director o el guionista, fue escogida por la propia Sandra Hüller, tal y como nos ha confirmado en una reciente entrevista. Estos son esa clase de detalles mágicos que cuando los escuchas dices, hostia, no puede ser que todo haya confluido de una forma tan perfecta para que esta canción encaje tremendamente bien con lo que es la película, su contexto y su mensaje. Esto es porque la canción de Harry Styles trata sobre cómo debes seguir adelante aunque todo parezca imposible. Según una entrevista que dio el cantante hace tiempo, se inspiró en la muerte de una madre tras el parto, un momento crítico donde la madre solamente tenía 5 minutos para poder decirle a su bebé que tendría que mantenerse firme ante lo inevitable de la muerte y sobre todo ante el fin de todo. Es una canción que refleja cómo los seres humanos siempre repetimos los mismos errores y no queremos solventar nada de lo que nos rodea, pero por eso mismo tenemos que ser fuertes, por eso tenemos que sobreponernos a las dificultades. En este momento, Eva no es más que un empujón hacia esas personas que van a darlo todo hasta el final, sabiendo que nada es seguro. Y es que lo curioso de todo esto es que canta después de hablar con Grace, porque es que al fin y al cabo Grace tiene ese efecto en los demás, una especie de humildad que te acaba derrumbando todos los muros donde decides hacer lo correcto. En el caso de Eva, conectar mucho más con la gente a la que está dirigiendo a través de la música. Como sabemos, es un medio que sirve para expresar lo que somos incapaces de decir en muchas ocasiones. Esto al mismo tiempo presenta una dicotomía en el personaje de Grace que demuestra que es capaz de que una persona como Eva cante delante de todo el equipo cuando claramente le da un poquito de vergüenza y luego no acaba siendo lo suficientemente valiente como para sacrificarse por la humanidad y subir a esa nave. Pero es que ahí radica la diferencia entre un héroe y un líder. El héroe te inspira a hacer cosas buenas, el líder te ayuda a seguir adelante aunque eso no te guste. Es como la misma búsqueda pero con dos enfoques completamente diferentes. Y esto ha sido uno de los giros que más me han gustado de la película, el cómo la negativa de Grace de subirse a esa nave, de verse obligado a cumplir con esta misión, nos deja un personaje marginado, alguien que no encaja del todo en la Tierra y que es incapaz de conectar con ninguna persona profundamente, siendo además traicionado 2 veces. La primera cuando la comunidad científica lo marginó obligándole a ser profesor de instituto, ya que no encajaba en sus estudios en ninguna parte, y otra en este punto, cuando le obligaron a salvar el mundo sin tener el tiempo suficiente de tomar esa decisión, de pensárselo un poquito. El único con el que parecía haber conectado era Carl, pero es que incluso cuando lo estaban sedando, Grace ve como aquel que parecía ser su amigo no mueve ni un dedo para ayudarle. Otro punto importante de la película y que es una maravilla es que nos muestren como todos aquellos que estaban listos para sacrificarse han muerto antes de poder cumplir con su misión. Han sido incapaces de tomar por sí mismos esa decisión de acabar con su vida tal y como tenían planeado hace unos minutos. El que realmente necesitaba un viaje para encontrar su valentía y sobre todo recordar por qué debe salvar el mundo, sobre todo a sí mismo, es Grace. Lo más curioso de todo esto es que un alienígena sin cara y de aspecto rocoso, como una alegoría que siempre relacionamos con la rigidez, la firmeza
firmeza o la impasibilidad es lo único que ha podido ayudarle a encontrar esta valentía. Lo de Rocky ha sido una cosa increíble, o sea, no solo por el concepto de los Eridianos en sí, sino por cómo constantemente había una barrera entre los personajes de Grace y de Rocky. Rocky puede morir en nuestra atmósfera, por eso necesita una protección que impida su colapso y por ende su muerte. Esto es una metáfora sobre los vínculos que nos unen y que me parece fascinante, ya que la amistad de Grace y de Rocky nos confirma que incluso con la barrera del idioma, de la cultura y literalmente de la imposibilidad de tocarse, los dos forman uno de los vínculos más fuertes que hemos visto en mucho tiempo. Un vínculo que podrá salvar el universo entero. Los humanos, como raza, siempre buscamos pertenecer a un grupo o sentir que tenemos un vínculo con alguien, básicamente porque los vínculos son los que nos mueven a hacer ciertas cosas. En este caso, Grace encuentra en Rocky aquello que le hace ser valiente cuando se da cuenta de que los Eridianos pueden morir. Y esto no lo hace porque se vea obligado o cree que esté haciendo lo correcto, lo hace por la amistad y la relación que han tenido estos dos personajes durante tantísimo tiempo. Todo lo que Rocky le ofreció a Grace merece ser correspondido de esta forma, y ese es otro giro de la historia que no me esperaba. Después de todo lo vivido, compartido y reído, Grace y Rocky han conseguido capturar y cosechar las suficientes taomebas para poder salvar a sus respectivos soles, ya que estas son el depredador natural de los astrófagos. El problema está en que las taomebas que han conseguido cultivar, al crecer en contenedores xenonitas, han evolucionado lo suficiente como para comerse cierto material y esconderse del hidrógeno, que como sabemos es su punto débil. La nave de Rocky, al ser de xenonita, es un buffet libre para que las taomebas provoquen varias fugas que serán indetectables, ya que la nave misma es la fuga en sí. La amnesia sufrida por la anestesia y el llevar tanto tiempo dormido nos revela poco a poco los recuerdos de Grace, que sirven como una lección para cada uno de estos momentos. Solamente cuando Rocky está en peligro real de muerte es cuando descubrimos que Grace fue obligado a aprender esta misión en un momento donde no se sintió valiente ni heroico. En cambio aquí es todo lo contrario. Tú imagínate lo que sería volver a la Tierra y salvarla mientras condenas a los Eridianos, quienes con su tecnología han permitido encontrar al devorador natural de los astrófagos que nos habría ayudado a todos. Esto no es una cuestión de honor o de moralidad, es un vínculo que une a estos dos personajes y que lleva a Grace a ser valiente. Eso es lo que me encanta del personaje, porque durante todo este tiempo era alguien tímido e introspectivo que poco a poco estaba asumiendo su muerte. Después de todo lo que ha trabajado con Rocky para encontrar una solución al problema de los astrófagos, es cuando se da cuenta de que no podrá volver a casa haciendo lo que mejor hacen los humanos: autoengañarse. Gracias a Rocky a no estar solo y a encontrar la sinergia con otra especie alienígena que buscaba lo mismo que él, Grace ha tenido éxito en su misión, pero en este punto no llora de felicidad, llora de tristeza porque sabe que no podrá volver a casa y va a morir, que todo lo que ha hecho realmente ha sido para salvar a la humanidad a la que no podrá ver crecer. Y por eso te comentaba antes lo de la alegoría de la roca, porque es que Rocky, con ese aspecto rocoso, ha sido igual de contundente que una roca. Ha llegado para que Grace se vea obligado a convivir con alguien, a colaborar con alguien y sobre todo a ser valiente, a romper con todos sus esquemas. Me encanta que Rocky se llame así por su aspecto rocoso, pero me encanta más cuando su pareja es bautizada como Adrian, conectando el nombre de los personajes con la saga de Rocky Balboa interpretada por Sylvester Stallone. Para mí Rocky siempre ha sido una saga de superación y de cómo esforzarte en cumplir con tus sueños te va a llevar al éxito y sobre todo al fracaso, pero también es una saga que te recuerda que pase lo que pase, no tienes que dejar de esforzarte ni te tienes que rendir, y eso es algo que Grace tiene que aprender por la fuerza. Rocky, como sabemos, no tiene ningún tipo de maldad ni prejuicio. Si te fijas en el primer encuentro que tiene con la Hail Mary, su nave se acerca a ella de forma juguetona e inocente. Le lanza a Grace varios mensajes embotellados de una forma que nos demuestra que es amistoso y sobre todo muy curioso. La forma de imitarle en el puente que ha creado él mismo nos confirma que Rocky, ante todo, bien busca crear un vínculo. Después de tanto tiempo solo en esa nave, sin ningún eridiano más con él, se alegra muchísimo de tener compañía, porque es que el espacio tiene este efecto en tu mente. El espacio es tan grande, tan vasto y tan negro que la sensación de soledad es enorme. Si encima le sumas que no hay ruido alguno, hostia, peor me lo pones. Con un objetivo en común y teniéndose el uno al otro, el vínculo que forman estos dos es lo único que les queda. Es como haber visto la película de Náufrago de Tom Hanks, que en vez de tener a Wilson como una pelota que no habla, es todo lo contrario. Al final, gracias a este vínculo, Grace se da cuenta de que la esperanza es lo último que puede perder, ya que Rocky le ofrece la oportunidad de volver a casa dándole los astrófagos suficientes para que la Hail Mary llegue hasta la Tierra. Lo único que Rocky tiene que pagar son 6 años extra de vuelta a su casa, de vuelta a Erie. Para Rocky, 6 años no son nada comparados con saber que su amigo podrá volver sano y salvo a su hogar, básicamente porque para los eridianos el tiempo no es una medida que afecta a su vida tal y como nos afecta a nosotros. Por eso es tan preciso
precioso momento donde Rocky describe el tiempo que ha pasado con Adrian como insuficiente, y eso que son más de 186 añazos. Por eso Grace se ríe, porque se da cuenta de que para los eridianos el tiempo es relativo y ni siquiera es una medida tan importante como para los humanos, lo que alimenta aún más esta imagen de la Roca, que mucho tiempo que pase lo único que hace es cambiar lo que son sus formas y sus aristas, pero la Roca sigue ahí. ¿Cómo no va a alegrarse Rocky de que Grace vuelva al hogar que él ha estado descubriendo en ese simulador lleno de pantallas que a priori en su primer encuentro era la habitación aburrida? Al final esa habitación se ha convertido en un lugar donde puedes aprender y sobre todo valorar la tierra que es el hogar de Grace, porque es que al final uno de los mensajes de esta historia es el cómo descubrir aquello que a priori nos hace diferentes tiene más en común de lo que creemos, y ese también es otro de los puntos más bonitos de la película y de esta historia. Cuando Eva afirma que en 30 años seguramente los países de la Tierra no van a querer compartir recursos debido a la escasez mundial y al frío, te das cuenta de que los eridianos no tienen prejuicios, ni son violentos, ni tampoco egoístas. Si hay que evitar el fin del mundo o del universo, hay que colaborar y punto pelota. Se tenderán los puentes que haga falta. Otra de las alegorías más buenas de la película, donde los eridianos son esa raza herramienta que la historia necesita para que la trama avance. Con esto lo que me refiero es a su habilidad de construir lo que sea sin ningún tipo de límites. De esta forma Grace consigue las taumevas, que de otra forma habría sido imposible. Y eso es como al final esta historia gira en torno a cómo, compartiendo conocimientos, llegaremos mucho más lejos que haciéndolo solos. Y es que al final tanto Grace como Rocky tienen mucho que aprender el uno del otro. Esto sirve de metáfora de cómo tender puentes nos lleva a formar vínculos con los demás, que nos lleva a ver que somos muy diferentes y al mismo tiempo tenemos mucho en común. A pesar de que Grace sea carne y Rocky sea piedra, eso no les impide ser amigos, vivir juntos y salvar las estrellas mano a mano. Al final Grace tiene mucho que aprender de Rocky y viceversa. Ahí es donde radica la magia de esta historia, de cómo si estamos dispuestos a aprender y a escuchar, podemos conseguir lo que nos propongamos. ¿Y quién mejor para esto que un profesor de instituto? Grace afirma que ya había asumido su muerte en este punto, una especie de frase pregrabada en su cerebro y que sabemos forma parte de lo que suele decirse cuando realmente no sientes lo que dices. Aquí es evidente que Grace no quería morir, pero como no hay vuelta atrás, no puede evitar mentirle a Rocky, ya que es lo que Eva ha tenido que hacer constantemente para poder avanzar en esta misión. ¿No es eso al final la esperanza? Una pequeña mentira que nos ayuda a seguir adelante. La incertidumbre siempre estará ahí. Nadie te puede asegurar que las taumevas acaben con los astrófagos, pero joder, hay que intentarlo como sea. Pero una de las cosas que más me gusta también de esta película es que nos muestran que Grace es un ser imperfecto, lo cual nos recuerda que sigue siendo humano. Al final el autoengaño es un mecanismo de defensa para no paralizarnos y entrar en shock. Por eso Grace se rompe en esta escena, porque es que jamás había aceptado su muerte y simplemente seguía adelante porque es lo que tenía que hacer. Tenía que vivir con una decisión que otros habían tomado por él. Lo único que puede ayudarle es la compasión y la ayuda de un amigo al que no le importa perder 6 años de viaje en pro de que él pueda volver a la Tierra. Y este creo que es uno de los puntos más importantes de la película, en que Rocky no ha podido salvar a la tripulación de su nave, básicamente porque los astrófagos le salvaron a él de la radiación que mató a sus compañeros. Así que ya que no pudo arreglar la muerte de sus compañeros, por lo menos podrá salvar la vida de Grace, porque siente esa responsabilidad para con su vínculo. Este acto de bondad es lo que marca la diferencia, ya que Rocky le ha salvado la vida a Grace 2 veces. La primera en el viaje de vuelta y la otra cuando queda inconsciente tras pescar las taumevas. Ese sacrificio que casi le cuesta la vida es una demostración de cómo lo que nos une es más fuerte que cualquier dolor que pueda sufrir. Qué mal lo hemos pasado en Tau Centry, por el amor de Dios. Sé que la historia va a lo fácil y a darme un final feliz después de todas las dificultades. El punto más importante de la historia precisamente es la esperanza, el no perder la fe y esperar que todo salga bien, pero joder, qué mal trago el segundo acto de la película. Podríamos haber tenido un final catastrófico donde Grace muere y los eridianos sobreviven, o otro donde ambos acaban muertos porque la misión ha fracasado, u otro donde Grace puede volver a la Tierra sabiendo que Rocky no ha podido llegar hasta Erid, muriendo él y todos los eridianos. Pero es que el punto de la historia no es ese, el punto es hacer lo correcto, ayudándonos mutuamente porque así lo hemos decidido. Grace salva a Rocky porque ha decidido ser valiente, no porque le hayan sedado o le hayan obligado a cumplir una misión que no ha pedido o por la cual no estaba listo. Él ha tomado la decisión de salvar a su amigo y salvar a la humanidad a costa de su propia vida. Y el punto más importante es ese mismo, que la decisión la ha tomado él, no otra persona. Así que creo que es bellísimo que Grace haya utilizado el combustible que le ha facilitado Rocky para salvarle la vida, que desde fuera se ve como una especie de intercambio equivalente, ya que sin ese combustible Grace no habría podido volver a la Tierra, pero es que tampoco habría podido usarla para salvarle la vida a Rocky. Como le dice el capitán Yao, la valentía no es un gen, es la persona por la que decide ser valiente. En el caso de Grace, salvar a Rocky es algo que debe hacer porque la Roquita le ha enseñado que se puede ser valiente aunque tu vida esté en peligro. El propio Rocky ha arriesgado su vida mientras Grace estaba inconsciente sin pedirle nada a cambio por ello. Al final nadie puede culpar a Grace de quererse quedar en Erid, porque si recordamos bien, Strahd ni siquiera le da tiempo a que se piense si quiere o no subirse a la nave. En Erid, en cambio, Grace puede tomarse el tiempo que le dé la gana para volver a la Tierra, algo que es mucho
mucho más ambiguo que el final del libro, donde Grace se queda en Erit sabiendo a ciencia cierta que la Tierra se ha podido salvar gracias a las Taumevas. A diferencia del libro, Grace aquí no tiene ni la más remota idea de si la Tierra ha conseguido o no sobrevivir. Digamos que es algo que ha tenido que asumir todos los días para poder seguir adelante, ya que de nuevo el autoengaño es lo que necesitamos para sobrevivir y no volvernos locos. Después de tanto tiempo es imposible regresar a un planeta, igual que un prisionero es libre y no sabe dónde caerse muerto. ¿Cómo volverías a un lugar donde la gente a la que conocías seguramente estará muerta o te habrá olvidado? Del libro sabemos que Grace conoce el destino de la Tierra, que ha sido positivo, ya que han conseguido remitir a los astrófagos con los 4 Beatles de muestras que envió. La película, en cambio, no tiene ni la más remota idea, ya que el epílogo no ha sido tan extenso como en el libro, ni tampoco tan explicativo, pero a mí me funciona igual, porque es que el punto de todo esto es que Grace ha decidido quedarse en Erit porque es un lugar que le hace feliz y que él ha escogido. Es un sitio donde le valoran por lo que es y no por lo que pueda ofrecer. La película ha decidido jugar a la ambigüedad por si acaso te quieren soltar una secuela que ya se está rumoreando. La película no solamente es una maravilla visual que apuesta por unos efectos prácticos en casi su totalidad, sino que utiliza el CGI como hace muchísimo tiempo en el cine, como un extra y no como una totalidad. Aunque la historia tenga un final feliz, creo que ha sido un viaje increíble donde se consigue que el espectador empatice con un alienígena curioso, desinteresado y adorable que no tiene cara, pero que consigue que nos volvamos loquísimos de amor. Eso es porque Proyecto Salvación es una historia que trata sobre tener esperanza. La historia funciona tan bien porque conectas con el personaje de Grace al existir poca gente que en su sano juicio aceptaría sin más una misión de este estilo sin sentir remordimientos o un poquito de miedo. Todos queremos a un Rocky en nuestras vidas por el que seríamos valientes. La cuestión aquí es tener la certeza de que lo que haces no es por ti, sino por alguien que te valora y te cuida. Sinceramente me importan bien poco las conveniencias, los clichés o los cambios respecto al libro. La película es redonda en todos los aspectos por ser un blockbuster con alma, buena cinematografía, buenos efectos especiales y un gran mensaje que se desgrana a medida que Grace recuerda poco a poco cómo ha acabado ahí. Tanto el mensaje como el torrente de emociones que vives tras ver la película te deja un pozo que a más días pasa, más te gusta. Yo llevo dándole vueltas desde hace bastante ya. Lo digo porque salí del cine completamente maravillado y con ganas de verla otra vez, no solamente por Rocky, sino porque la película está tan bien montada y es tan buena en sus 3 actos que es imposible que no te emociones con el viaje de Grace y la amistad que entabla con Rocky. Ojalá liberen el corte de 4 horas porque yo me lo veo de calle. Es normal que esté viendo tan bien en taquilla, no solamente porque el libro es buenísimo, sino porque la película, a nivel de adaptación, ha sabido captar los momentos clave y sus personajes, ha sabido mantener la esencia. A esto si le sumas todo el cariño que le ha puesto el equipo técnico, ha resultado en un producto redondo de los que escasean hoy en día. Rocky, por si no sabías, es una marioneta en muchas escenas, así que dime tú si no es una película a valorar. Por eso Project Hail Mary, como te decía antes, nos recuerda por qué amamos el cine, porque básicamente tenemos que recordar que no tenemos que perder la esperanza. De ahí que sea una película tan necesaria hoy en día, porque es que el mundo ya está extremadamente hecho una mierda. Por lo menos a ver esta película, acabas, vuelves a casa y sientes que todo es posible y que puedes hacer del mundo un lugar mejor en caso de que puntualmente se te haya olvidado. Y nada, gente, hasta aquí mi vídeo análisis de Project Hail Mary o Proyecto Salvación. Si te ha gustado el vídeo, ¿qué puedes hacer? Efectivamente, dejarte un buen Rocky like. Y si no te ha gustado la película, pues lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Recuerda seguirme por mis redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Y no te olvides de hypear el vídeo ahí al lado de la caja de comentarios para que le llegue a más gente. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente vídeo de cine, series y anime.